Muy buenas tardes. Hoy falta ya solo una semana para que se produzca el plebiscito, que es sin duda el acontecimiento político de mayor trascendencia que vivirá nuestro país en mucho tiempo. Los preparativos para este acto son conocidos por toda la población. Así también la enorme cantidad de conjeturas que a diario se plantean en círculos privados y públicos acerca de las consecuencias que tendrá para la nación el resultado de este plebiscito. Uno de los ámbitos al que se ha prestado gran atención es la economía. La pregunta de la mayoría de los chilenos es saber qué pasará en el corto y mediano plazo si triunfa el sí en el plebiscito y con mayor énfasis aún, qué sucederá en caso de ganar la opción no. Ello respecto a variables tan trascendentales como son el tipo de sistema económico que imperará, la inflación, el desempleo, las remuneraciones, la atención de salud, la educación, vivienda y tantas otras que son de sumo interés para cada habitante del país. Al respecto, los partidarios de ambas posturas, sí y no, han esbozado algunos lineamientos de su acción. La semana pasada el gobierno dio a conocer su programa para los próximos 8 años en caso de ganar su postura en el plebiscito. Algunos de los representantes por la opción no, por su parte, han esbozado también líneas generales del programa que pondrían en acción en caso de ser gobierno. Se dio a conocer, por ejemplo, un programa que esbozaron doctores en economía de CIEPLAN. Se conoce también la postura de los empresarios por la democracia, que representan a un grupo de empresarios de diversos partidos políticos. Existen también planteamientos de sectores que en el espectro político están más hacia la izquierda, como algunos socialistas, y del Partido Comunista, que algunos de cuyos representantes han abogado por volver a las estatizaciones y cosas de esa naturaleza. Pero dentro de este amplio panorama, y en un momento en que la propaganda política lanzada por ambos sectores es de gran envergadura, para la opinión pública no es claro ni resulta fácil distinguir cuáles son los hechos económicos posibles de prever, más allá de la propaganda difundida, en el escenario político concreto que se dará si gana la opción sí o bien si gana la opción no. A estos temas queremos llegar en la conversación con nuestros invitados, porque más allá de este hecho y del resultado de este plebiscito, el país es algo permanente y por lo tanto es eso de lo que queremos hablar en este programa. Queremos que desde ya sus preguntas las hagan llegar para que quienes están con nosotros esta tarde acompañándonos se las puedan contestar lo más rápidamente posible. Se los presento de inmediato. Nos acompaña Cristian Larroulé, economista, profesor de la Universidad Católica, jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Hernán Vigi. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros en un momento de tanta actividad. Y tenemos a Sebastián Piñera, empresario, doctor en economía de la Universidad de Harvard. También un hombre muy ocupado, a quien agradecemos que se haya dado el tiempo de conversar con nosotros en este Almorzando en el 13. Antes de empezar a contestar estos planteamientos de que yo hablaba en esta introducción, quería que comentáramos algo de las variables económicas que se han empezado a movilizar precisamente desde ayer, tanto en la bolsa como en respecto al dólar paralelo, en una etapa previa a una elección. ¿Cómo lo ve usted, Cristian? Ya el dólar paralelo subió bastante, las acciones bajaron. ¿Eso es propio de toda época electoral? Bueno, indudablemente que hay mercados como el mercado del dólar paralelo y el mercado accionario que son más sensibles a las expectativas, a los cambios en los eventos económicos internacionales, a los cambios en los eventos económicos nacionales y a los cambios en los eventos políticos, nacionales e internacionales. Y esos son, yo diría que los dos que se han nombrado son los más característicos. Ahora, hay que pensar de que no hay que comparar la evolución que tuvo ayer con la del día anterior. Si uno mira, por ejemplo, la evolución del mercado accionario durante todo el año, este ha sido bastante estable, incluso con una evolución positiva. Y en el caso del mercado paralelo ha sido un poco distinto en el sentido de que ha habido una pequeña diferencia mayor que la del año anterior, pero sin embargo, de todas maneras, a niveles de un periodo de tiempo más largo, que es lo correcto para comparar, son cambios absolutamente pequeños. Y obviamente que van a existir, y van a existir mañana, y van a existir pasado, y van a existir hasta el día en que exista y se defina finalmente el resultado, y posteriormente el día siguiente, en función de lo que la gente espera y lo que finalmente se produzca. Pero, de alguna manera, el movimiento de este tipo de variables refleja la confianza o las expectativas que la ciudadanía tiene respecto a lo que puede ocurrir.
Si no se han movilizado muchas las variables, quiere decir que la gente está bastante tranquila respecto a lo que podrá pasar en el momento del plebiscito. Yo diría que en general la gente que opera en esto, porque también hay que pensar, no hay que confundir un porcentaje muy pequeño de la población que opera en estos mercados con la mayoría que opera en la gran mayoría de los otros mercados que no se mueven tan sensiblemente a estos eventos como el mercado accionario y como el mercado de la divisa. Pero sin lugar a dudas yo diría que hoy día existe una confianza importante en el sentido de que los resultados van a ser, por lo menos desde mi punto de vista, favorables a la opción sí. ¿Y usted cree que eso es lo que está reflejando el comportamiento de estas variables económicas? Yo creo que si uno lo compara, Cecilia, con periodos eleccionarios en la historia de Chile, en la cual las alternativas de distintos resultados eran más o menos similares, usted puede ver de que efectivamente el mercado accionario hoy día muestra una confianza mucho mayor que, por ejemplo, en el año 1958. ¿La interpretación de estos hechos la hace igual usted, Sebastián? Los hechos son los mismos, las interpretaciones son distintas, pero es interesante analizar en la historia de Chile que prácticamente en todas las elecciones importantes las acciones han subido en las 2 semanas previas a la elección misma. En el caso de Pedro Aguirre Cerda, que fue el primer gran enfrentamiento que tuvo este país entre Rossi y Cerda, subieron antes, posteriormente tuvieron un pequeño decaimiento, pero el país se reencontró con sí mismo y hubo normalidad. En tiempos de Frei subieron antes y volvieron a subir después. En la última, previo al pronunciamiento militar, también subió con mucha fuerza. Tal vez la única caída espectacular fue después del triunfo de Allende del año 70. Yo creo que hoy día hay un ambiente de tranquilidad y compartimos ese hecho, pero no tanto porque vaya a ganar el sí. Yo creo que puede ser que alguna gente piense que gana el sí, pero yo creo que casi toda la gente piensa de que si gana el no, este país va a tener una conducción racional, pacífica, tranquila y es de ninguna forma el caos. Tal vez los que hayan visto mucho la franja electoral del sí se hayan convencido, pero eso es una profecía autocumplida. Yo creo que uno debería esperar en este país racionalidad. Si ganan no, es gente moderada, la gran mayoría de ellos han dado muestras de moderación en los últimos tiempos macizas, tienen personas capacitadas desde el punto de vista técnico y tienen buenas intenciones. Y por tanto yo creo que un eventual gobierno que pueda surgir después de un no va a ser un gobierno bueno para Chile y en ningún caso un caos. Bueno, estamos entrando de lleno al tema más de fondo de este programa. Nos han dicho ustedes, en realidad, tendríamos que señalar que entonces dentro del próximo mes deberían este tipo de variables estabilizarse. Sin embargo, hemos caído en el tema de qué va a pasar en el caso de ganar el sí o en el caso de ganar el no. Yo quiero que usted nos cuente por qué usted, que es un empresario, es una persona que va a votar no en el plebiscito. Yo no soy representante del no, como creo que dijiste al inicio. Yo sí soy un empresario y un economista que vota que no. Me represento a mí mismo en este caso. Pero yo creo en la libre empresa, creo en la iniciativa privada y en la capacidad de emprender de las personas. Creo en la economía de mercado, creo en la apertura al exterior, creo en la disciplina macroeconómica, creo en la descentralización, que son todas cosas que a mi modo de ver se han dado bien durante estos últimos años. Pero también creo en otras cosas. También creo en la democracia, en el respeto a las personas, en la participación social, en un sentido trascendente del hombre. En síntesis, yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar y que solamente se van a poder cambiar en democracia. Y hay muchas cosas que no solamente hay que mantener, sino que también hay que legitimizar. Y esas cosas deben legitimizarse en democracia. Yo diría que por razones de carácter valórico y por razones de carácter pragmático, yo creo que a este país le llegó el momento de reencontrarse consigo mismo, no en un ambiente de enfrentamiento, sino que en un ambiente de entendimiento. Y, en mi opinión, eso solo se puede dar en caso de un triunfo no. Trae riesgo, ¿cierto? Trae incertidumbre, que es lo que ocurre siempre que nace algo importante. Bueno, lo que plantea Sebastián es bastante diferente a lo que el gobierno ha esbozado, ha señalado, también a través de la franja política, que ha sido un evento de todo interés y de sumo interés para toda la gente. No sería la alternativa en el criterio del gobierno que se daría en caso de ganar la opción no. ¿Por qué ustedes creen que sería un poco similar al caos y una vuelta, un retorno a la unidad popular en caso de que ganara la alternativa no? Cecilia, voy a incluso volver atrás para responder la pregunta. Y básicamente respecto a los datos de los movimientos de los mercados accionarios. Los ejemplos que dio Sebastián son ejemplos en general como el año 64, en que la incertidumbre respecto al resultado mismo no era para nada fuerte.
En el año 58, al revés, la incertidumbre era significativa. Y la semana, exactamente los 10 días antes el resultado de la elección, la bolsa cayó en términos reales en un 5%. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Que lo que importa es, efectivamente, cómo percibe la población, no un empresario distinguido como es Sebastián, digamos, sino que cómo percibe la mayoría de la población las diferentes opciones y las realidades políticas que hay entre una opción y la otra. Yo creo que realmente todos que estamos por la opción sí, y sin lugar a dudas el gobierno dirigiendo este proceso, estamos por la democracia plena, pero además estamos por proseguir un proceso económico-social de progreso para toda la población. Y yo creo que la gran diferencia, desde mi punto de vista como economista, entre las dos opciones está en que vamos por las dos a un sistema de democracia plena, con un Congreso que va a funcionar, con un presidente elegido democráticamente, con la plenitud de las normas de libertad de expresión, de respeto a los derechos de las personas, de funcionamiento de los partidos políticos, en pleno funcionamiento. Pero la diferencia está en que una opción y la otra no es lo mismo desde el punto de vista desde el progreso económico, el desarrollo económico. Desgraciadamente, y esto no es porque yo veo las dos franjas, no es porque haya un sesgo en ese sentido, desgraciadamente la conducción de la oposición, el liderazgo intelectual y político de la oposición está más bien en manos de personas que creen que el socialismo y no la economía de mercado son las fórmulas adecuadas para resolver los problemas del país. ¿Por eso usted plantearía que sería el caos? Yo diría que básicamente la alternativa y la diferencia entre las dos es que con el sí existe la real opción de salir del subdesarrollo e iniciar en forma sólida el camino al desarrollo. Con el no significa el quedarse en el subdesarrollo, vale decir, el no permitir que a través del progreso económico las condiciones de vida de la población, especialmente los sectores más pobres, puedan mejorar sustancialmente en los próximos 10 años. Bueno, pero vamos por parte, porque si gana el no, por ejemplo, la Constitución prevé que durante un año más va a seguir el actual gobierno en las mismas condiciones, por lo tanto no podría pasar lo que usted señala. Y una vez que se cumple ese año, habría otra elección en la cual las personas podrían escoger al presidente de la República. Por lo tanto, tampoco es tan claro que por el hecho de que ganara el no, vendría el caos en la conducción económica, porque seguirían ustedes mismos, las mismas personas que hoy día están manejando esas variables económicas. Obviamente, Cecilia, que esto no se puede mirar en 12 meses. ¿Ya? Los procesos de avance hacia el desarrollo de un país, progreso sostenido en las condiciones de remuneraciones, de empleo de la población, no es un problema de 12 meses. Corea y Taiwán son países que se han demorado en salir de una situación de pobreza inmensa a estar en las puertas del desarrollo 25 años, 30 años. Yo cuando me refiero a esto, me refiero a un proceso que obviamente que no es de 12 meses, sino que de un periodo de tiempo bastante más largo. Lo que me estoy refiriendo es que el no significaría, ¿no es cierto?, de que es mayoría en la población una opción en la cual se vuelve al pasado, se vuelve a sostener políticas que hoy día en el mundo están obsoletas. No estoy diciendo que necesariamente en el término de los próximos 12 meses vaya a haber una situación caótica. De hecho, la Constitución no lo permite, no lo permite. Y las Fuerzas Armadas no lo van a permitir. Y por otra parte, en el minuto que haya elecciones el próximo año, nadie descarta la posibilidad de que pudiera ganar, por ejemplo, un candidato con un programa económico parecido al del actual gobierno. Podría ser, digamos, pero yo lo que quiero decir es que creo que el proceso económico, que es en el fondo lo que nos interesa, y el efecto de las elecciones en los procesos económicos, se mide no en una situación coyuntural, circunstancial, sino que en un proceso de tiempo. Yo diría que la oportunidad única que tenemos hoy de consolidar un proceso de crecimiento sostenido, de progreso sostenido, a través de la opción sí, se pondría en peligro de ganar la opción. Sebastián. No, yo discrepo con lo de Cristian por lo siguiente. Yo en primer lugar quiero reconocer, yo soy un gran y ferviente admirador de los modelos de desarrollo económico basados en la libertad individual, en la iniciativa y capacidad de emprender de las personas, en los mercados,
en las aperturas al exterior e integrarnos con el mundo y no aislarnos en el último rincón de este continente. Luego yo, ¿cierto?, en cierta forma, tengo un pensamiento económico muy formado que me hace simpatizar con muchas de las cosas que han hecho ministros de Hacienda de este gobierno. Pero al mismo tiempo tengo otro pensamiento, que es más allá de lo económico, que es la cosa de la visión del hombre, que es relacionadas con el origen, la dignidad del hombre, su derecho a participar, el respeto por su integridad, su capacidad de decidir por sí mismo en democracia, que me llevan a querer complementar la cosa económica. Y yo diría que, en donde discrepo con Cristian, es que no es que el sí es algo claro, conocemos lo que es el sí, es la proyección por 8 años más del gobierno del presidente Pinochet. Eso es conocido, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero sabemos lo que es. El no es simplemente decir a los chilenos, señores, queremos terminar con este régimen excepcional, especial, con este sistema especial de elección del presidente y queremos enfrentar en un año más elecciones libres. Y en esas elecciones libres, en un año más, cada grupo tendrá que formular su proyecto de sociedad. Y yo estoy seguro que en el caso particular mío puedo estar diciendo no porque quiero elecciones libres y no me importa que también digan no los socialistas. Pero yo estoy seguro que cuando tengamos que definir proyectos de sociedad, mi proyecto de sociedad naturalmente no va a ser ni es socialista. ¿Cuántos economistas de los que hoy día están, por ejemplo, en la opción no, cree usted que comparten su criterio? Bueno, en la opción no hay todo tipo de economistas. Hay economistas socialistas que creen que el Estado debe ser el motor del desarrollo y el sector privado jugar un rol subsidiario. Y hay economistas de corte más libertario que creen lo contrario, que creen que la persona, el individuo debe ser el motor del desarrollo y el Estado debe jugar un rol subsidiario. Yo creo que es interesante decirle a las personas que nos están viendo y escuchando hoy en día. Yo pienso de que entre los economistas del no, uno podría distinguir a aquellos que están ligados al centro moderado. Y en ellos existe un consenso enorme. Yo he leído muchos documentos y, por ejemplo, en casi todos los economistas serios, moderados de centro, existen consensos respecto a algunas cosas. Por ejemplo, existe consenso respecto a las bondades de la apertura económica. Existe consenso respecto a las bondades de la creatividad y de fomentar el espíritu de emprendimiento del sector privado. Existe consenso respecto a mantener las disciplinas macroeconómicas, respecto a la descentralización. Pero también existen consensos respecto a restablecer un equilibrio social, que en último término significa mejorar sustancialmente la distribución del ingreso y atacar el problema de la pobreza con un ímpetu y con una fuerza mayor que lo que ha sido durante estos últimos años. Entonces yo diría que de los economistas del no, ellos tienen los que son de centro moderado, y habrán otros proyectos socialistas respetables que yo por supuesto no comparto. Existe un programa de gobierno que yo lo leo y digo, esto me parece inteligente, moderado y prudente. Y lo último respecto a esto es que yo creo que todo esto de la economía de mercado y este modelo de desarrollo basado en la libertad individual, que yo le veo grandes virtudes y soy un gran creyente en él, yo creo que tiene que validarse de dos formas. Tiene que validarse con lo que yo llamo la batalla de las ideas. El país tiene que convencerse que un modelo de economía social de mercado es bueno para este país. Y esa es una batalla que se da en la mente. Pero también tiene que validarse en la batalla de los sentimientos, que se da en el corazón, y que ese modelo que es bueno para este país es bueno para todos y no solo para algunos. Y yo creo que esas dos grandes batallas para legitimizar el sistema tienen que darse en democracia. Y yo confío y espero que cuando tengamos la oportunidad de discutir esto en un régimen democrático, que puede ser, ¿cierto?, en un eventual triunfo no, y tal vez también, ¿cierto?, en un triunfo así, estas ideas, esta batalla de las ideas y esta batalla de los sentimientos se ganen legítimamente en el corazón y la mente de los chilenos. Yo Cecilia, quisiera agregar a eso de que, sin lugar a dudas, con el sí y con el no, esa batalla de las ideas va a existir y estoy seguro que vamos a estar con Sebastián en la misma trinchera luchando por estas ideas. Pero el punto está en lo siguiente. ¿Cuál es la realidad política hoy día? La realidad política hoy día es que hay una izquierda marxista que ha dicho de que al día siguiente que no reconoce la posibilidad de triunfo del sí, o sea, está en una alternativa violentista. Después hay una realidad de oposición democrática, donde el liderazgo de ella la lleva también el Partido Socialista, y que también se ha puesto de acuerdo en un programa de 4 años. Y después de 4 años, ¿qué? Si queremos desarrollo, si queremos progreso, si queremos erradicar la extrema pobreza, si queremos solucionar los problemas de vida de los sectores de menores ingresos de la población, no podemos pensar en un ejercicio intelectual de 4 años y después ¿qué? Entonces, mi punto está en que la realidad de las cosas es que hoy día no veo
la estabilidad ni la claridad en el no que permita, al revés de lo que sucede en el sí, una situación de progreso que logre los objetivos que el propio Sebastián tiene y que sin lugar a dudas todos tenemos. Pero, o sea, quiero enfatizar en el hecho de que la postura moderada, Sebastián habla de consensos, por ejemplo, es muy distinto a lo que piensan los economistas socialistas de Núñez de lo que piensan los economistas de la democracia cristiana. Los economistas de la democracia cristiana dicen apertura al comercio exterior, pero, y van a subir los aranceles, y todos sabemos que eso significa castigar las exportaciones. Dicen respeto a la empresa privada, pero los economistas socialistas de Núñez dicen que los principales sectores de la economía, forestal, pesquero, de liderazgo tecnológico, tienen que estar en manos y con una presencia activa del Estado. Bueno, eso es como volver al área de propiedad social de Allende. Cristian, pero lo que interesa, por ejemplo, hoy día, para el público que nos está viendo, que quiere tener claridades en lo que pasa en el itinerario que está programado y está previsto en la Constitución. Todas estas últimas cosas que ustedes han señalado vendrían como a posteriori de todo lo que está ocurriendo ahora. Es decir, habría que esperar los resultados del plebiscito para ver, por ejemplo, si se forman este tipo de alianzas. Porque independientemente de lo que haya señalado algunos personeros o el señor Teitelboim y que hayan desconocido o que quieran desconocer el resultado del triunfo del sí eventual en el plebiscito, tampoco se ha señalado que eso es lo que vaya a ocurrir. Se supone que tiene que seguir transitando el itinerario constitucional, por lo tanto tendría que seguir este gobierno durante un año en el poder. ¿Qué pueden contestarle ustedes a la gente? Yo diría que respecto a lo que dijo Cristian, de que el sí es una cosa muy clara y el no, desde el punto de vista del programa económico, no es tan claro, yo tengo que reconocer que eso es efectivo. Lo que pasa es que en este momento el no es un problema de gobierno, el no es simplemente que frente a un plebiscito que ha sido llamado para proyectar o no proyectar esta presidencia y este presidente por 8 años más, un conjunto de chilenos cree que no es la mejor alternativa y dice que no. Cuando hay que exigir claridad, naturalmente, es cuando después de un eventual triunfo no se presenten los proyectos de sociedad. En ese momento la ambigüedad, la falta de claridad es inaceptable. Lo que yo sí creo es que, sin perjuicio que naturalmente está el señor Teitelboim, es comunista, tiene un proyecto totalitario para la sociedad chilena, yo no lo comparto en absoluto, lo rechazo categóricamente, pero eso no es el no. Eso no es, ¿cierto?, lo que el verdadero contenido no. El no en este instante es simplemente tener la alternativa de proyectos en un año más. Y ahí tendremos el proyecto comunista, yo espero que pierda. Y tendremos otros proyectos que nada tienen que ver con el comunismo. Y por lo tanto mezclar y decir, ¿cierto?, que no está manejado por los comunistas puede ser efectivo desde el punto de vista electoral, pero es muy peligroso para el futuro de este país. Y yo diría de que uno debe recoger lo positivo. En la oposición hay muchas cosas positivas. Uno también podría encontrar ejemplos extremos en el gobierno, pero no creo que valga la pena tratar de representar al gobierno con un extremo total minoritario. Lo que sí creo yo es que cuando uno ve cuál es el rol del Estado, y eso es la política en el fondo es el rol del Estado, uno piensa que tiene que conjugar tres cosas, y esto está en la esencia por lo demás del contrato social del que nos habla Rousseau, cuando los hombres deciden crear el Estado. Delegan parte de su libertad individual en aras del bien común. Y el Estado tiene un rol muy difícil, tiene que conjugar la libertad individual con la justicia social y con la eficiencia económica. Las tres cosas juntas son muy difíciles, y yo creo que en general, ¿cierto?, los gobiernos, los regímenes socialistas, ¿cierto?, son incompatibles con la libertad individual y en último término con la eficiencia económica. Yo creo que tengo un gran desafío y desde ese punto de vista yo soy muy optimista respecto al futuro de Chile, porque creo que estamos en una situación económica, incluso desde el punto de vista externo. Chile está pasando este año por condiciones externas extraordinariamente favorables, o, puesto de otra manera, mucho menos desfavorables de lo que lo han sido los últimos 10 años, en que el país atravesó por 2 recesiones. Entonces yo creo que este país tiene la oportunidad hoy en día única de reencontrarse y aprovechar el potencial de desarrollo con el cual está inmerso. Y yo creo que para eso requerimos, no puede ser un país dividido en 2 bandos irreconciliables, tiene que ser un país para todos. Y ese es un mensaje, ¿cierto?, para ambas partes, ¿cierto? Yo creo que ese es un mensaje que debe ser recogido tanto por el sí como por el no. Bueno, vamos a hacer en este minuto una pequeña pausa para volver con las preguntas que ustedes ya nos han hecho llegar a este programa. Voy a dar la palabra al iniciar esta segunda parte a Cristian, que tenía algo que contestar. No, yo creo que es muy importante aclarar de que la Constitución establece un itinerario claro en el caso del triunfo del sí, y dice que al más tardar 9 meses después hay elecciones de Congreso, ¿no es cierto? Y también existe un itinerario claro en el caso del triunfo del no. Y obviamente que
el gobierno se va a encargar de establecer las condiciones de orden y de tranquilidad en el país para que ya sea en los próximos días, en el día mismo del plebiscito, digamos, y con posterioridad el país siga funcionando adecuadamente, digamos. Es decir, tampoco viene el caos en el caso de que ganara la opción no. Yo te diría que tampoco es el caos económico inmediato, al menos. No, yo seguro diría que lo he entendido a lo largo del programa. Claro, lo que pasa es que yo quisiera decirle en esto a los televidentes que lo que importa en esto, los países para llegar a una opción en que realmente inician el camino del desarrollo, no es fácil que lleguen a eso. Los países que están desarrollados en el mundo son una proporción ínfima de la totalidad de los países. No es los sacrificios hechos durante los últimos 15 años, la modernización que se ha hecho del país, liderazgo en materia de exportaciones no tradicionales que antes eran impensadas, una industria eficiente como tenemos hoy día, regiones progresando activamente. Todo eso no es fácil de llegar a este punto. Pero sí es muy fácil, yo lo llamo, estamos en el cruce de un camino. Uno sigue por este camino que le va a llevar a un progreso sostenido en democracia o empieza a desviarse del camino. Y el desvío del camino, el ángulo de desvío puede ser mayor o menor en función de lo que pase posteriormente, en función de la responsabilidad de los dirigentes políticos que hay. Pero mi punto, y que quiero enfatizar fuertemente, es que estoy absolutamente convencido que a la luz de lo que conozco de los postulados de los grupos mayoritarios que están hoy día en el no, es que el camino no se va a continuar y desgraciadamente el país puede perder la oportunidad de avanzar hacia el desarrollo. Tal vez una cosa muy breve. Yo debo decir, digamos, de que creo que hay, no algunas, muchísimas cosas rescatables. Es que hay una pregunta precisamente aquí del señor Juan Lara, que dice que si cree que se van a respetar, en la opción no, si se gana, si van a respetar algunas de las medidas económicas que han dado buen resultado. Que lo que yo creo es que la opción sí no termina el día 5 de octubre. Después de eso, tenemos que olvidarnos de que nos preguntaron sí o no a 8 años más de este gobierno, en las circunstancias que establece la Constitución, y todos preguntarnos cuál es el proyecto, cuál es el modelo de desarrollo que queremos para este país. Entonces, esto de seguir enfrentando el sí y el no eternamente, me parece a mí que es un quiebre de la ciudadanía artificial que no responde a los intereses permanentes de los chilenos. Y por tanto, yo creo que es muy importante que al día siguiente de que termine este plebiscito, cualquiera sea su resultado, y particularmente si el resultado es no y hay elecciones libres, de que esta separación sí o no pase al pasado y nos juntemos en torno a proyectos de sociedad. Y yo estoy muy seguro de que mucha gente que está en el no y mucha gente que está en el sí, en esta oportunidad concreta, comparten un modelo de desarrollo basado en la iniciativa privada, en el respeto a las personas y en la democracia. Y por eso yo creo que, al igual como yo quiero mantener las cosas positivas y voy a hacer lo posible porque ello ocurra, tampoco uno debe tenerle miedo a la libertad. Yo estoy dispuesto a asumir los riesgos que significa todo cambio. Y creo que es asumir un riesgo en forma razonable. A ver, María Gutiérrez les pregunta lo siguiente. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá con las exportaciones e importaciones si gana el no? Yo diría, si uno observa los postulados, los distintos programas de la oposición, va a ver que en todos ellos hay un párrafo dedicado a continuar promoviendo las exportaciones. Pero las exportaciones se promueven con políticas, con herramientas, con la utilización de herramientas en una dirección o la otra. Ejemplo, el arancel aduanero. Mientras más alto es el arancel aduanero, significa un impuesto a las exportaciones. El tipo de cambio real. Mientras más alto es, más se promueven las exportaciones. Si uno observa los programas de la oposición, va a ver de que, en general, en los programas más moderados, se habla en todo de una elevación del arancel aduanero. Eso significa un impuesto a las exportaciones. En los programas ya no tan moderados, los de los socialistas, que se denominan entre comillas moderados, ustedes van a ver de que en los sectores donde la empresa privada ha liderado el proceso de expansión de las exportaciones, forestal, por ejemplo, hay que recordar que el país tenía 200.000 hectáreas de pino radiata plantadas el año 1973 y hoy día tiene 1.300.000. Eso es un esfuerzo de inversión por parte del sector privado con el apoyo del gobierno inmenso. Bueno, y se está hablando de que las empresas que están en esa área debe haber una participación estatal mucho mayor en ella.
Oye, eso no es promoción de Cristian, exportación. pero fíjate, aquí vamos a tener una coincidencia total. Yo creo exactamente lo que dice Cristian. Yo creo que el tipo de cambio debe ser alto y flexible, y de acuerdo a condiciones de mercado, que los aranceles deben ser bajos y parejos. Estoy muy contento con el 10%, o el 15% que tenemos hoy día, perdón. Y creo que eso es deseable. Ahora, si acaso el arancel subiera al 15 al 20% porque llegó, ¿cierto?, un gobierno de centro moderado, y que asociado a él trae muchas cosas positivas, y subió del 15 al 20, o fluctúa entre el 15 y el 25. No es lo óptimo, pero son cosas absolutamente insignificantes en su importancia. Yo estoy perfectamente dispuesto a tolerar 5 puntos más de arancel y una pequeña dispersión, si a cambio de eso tenemos la posibilidad de que participe más gente en la determinación de la política económica, lograr consensos más amplios y tener en último término un país con concertación, y no un país, ¿cierto?, que hay unas pocas personas que han diseñado políticas muy buenas y gran parte del país que no ha participado de ellas. Pero tú estarás conmigo en que prefieres tener arancel de 15% con más gente participando en las decisiones, como va a resultar del triunfo del sí Por y la supuesto. aplicación Oye, plena yo de la prefiero, norma por eso, mi constitucional. posición es que ojalá sea 15% con acuerdo unánime, pero si para que haya acuerdo más amplio tiene que ser el 20%, prefiero los 5 puntos más, ¿cierto?, tener en cambio esa mayor concertación. Por eso, uno tiene que pensar en esto, y nosotros somos economistas y tal vez tenemos una deformación profesional. Sabemos lo que es bueno, y más que mal hemos estudiado años, ¿cierto? Tanto Cristian como yo estudiamos juntos, de hecho, en la misma escuela, hemos pasado la vida estudiando la economía. Y sabemos o creemos saber que hay algunas cosas mejores que otras. Pero también tenemos que reconocer de que hay otras cosas más allá de lo económico, como son los países que viven en unidad, con seguridad, con paz, con concertación. Y a veces hay que hacer sacrificios en algunas variables económicas para lograr objetivos más trascendentes. Yo creo que esa es la historia de Chile. En la historia de este país, ¿cierto?, siempre hubo la posibilidad de lograr esos acuerdos. Se sacrificaban algunas purezas, pero se lograba un consenso que ha estado ausente de este país en los últimos años. Sí, pero Bueno, si entramos a políticas concretas, me gustaría ir a mí a algunas cosas bien específicas que se pueden saber mejor del programa que ha postulado el gobierno en caso de ganar el sí. Y que la oposición, tal como lo ha señalado Sebastián, no lo tiene todavía porque no se ha visto la posibilidad concreta de ser gobierno. Pero, por ejemplo, en el programa que se ha esbozado no se ven cambios, por ejemplo, en la política tributaria de impuestos, ni tampoco se ve, por ejemplo, un interés por hacer algo por la salud. Uno de los temas que ha inquietado mucho a los chilenos y que se ha dicho, incluso médicos que se declaran de derecha, el señor Raimundo Charlín, que se declara de derecha y momio, como dice él, cómo se ha invertido muy poco en todo lo que es el equipamiento de los hospitales. Y ese es un punto que toca a todos los chilenos. ¿Por qué las políticas nuevas que se han propuesto no tienen ningún énfasis en ese tipo de factores que se han señalado como deficitarios en el régimen actual? No, yo primero quisiera aclarar de que no es así. De hecho, el día de ayer salió una conferencia de prensa en donde una de las personas que lo dio fue el ministro de Salud, y donde se extendió en lo que se plantea en el programa económico del gobierno para adelante respecto a materias de salud, y entre uno de los aspectos que tocó fue precisamente el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. La infraestructura hospitalaria tanto del nivel primario, postas, consultorios. ¿Por qué es tan importante ella? Porque llega fundamentalmente a los sectores de menores ingresos. Y también mejoramiento de infraestructura hospitalaria en cuanto a pero equipamiento. señala que no está tan claro ni que es todo lo que él quisiera. Nunca nadie está contento con todo, digamos. Siempre hay aspiraciones, y es positivo que la sociedad tenga aspiraciones. Pero también en cuanto a equipamiento hospitalario en la infraestructura más sofisticada, hospitales, por ejemplo, lo que te puedo decir es que en los últimos 12 meses ha habido un esfuerzo de inversión muy fuerte en esa área, alrededor de 3.000 millones de pesos. Y eso es un volumen significativo de recursos. Ahora, la idea es continuar en esa área. Incluso, si me permite extenderme más en este campo, digamos, en el área de la salud, hoy día sucede que el país está teniendo enfermedades propias de país desarrollado. Las urgencias más importantes como país subdesarrollado, que son fundamentalmente en el área de materno y en el área materno-infantil, han sido corregidas y han habido progreso notable. No quiero hablar de la tasa de nutrición infantil, de la tasa de mortalidad infantil, de que hoy día el 100% de los partos son atendidos profesionalmente. Y entonces tenemos mucho más enfermedades y problemas de países desarrollados, con población más adulta. Cristian, y hay, ¿usted diría que ha sido adecuada el interés y el dinero que ha entregado el Estado, los recursos que ha entregado a la atención hospitalaria durante este tiempo de gobierno? Yo diría que si uno mira los indicadores de salud de la población, que es lo que hay que mirar en esto,
Sin lugar a dudas que ha habido un progreso notable en términos de salud de la población. Yo diría que son muy pocos los doctores y los médicos y los especialistas que niegan el avance en materia de salud de la población. No, en materia de salud de la población, si lo que importan no es necesariamente si existe este equipo en este hospital o en el otro, lo que importa es el estado de salud general, y en el estado de salud general hay progresos notables que son reconocidos. Por último, aquí hay siempre discusiones. La Organización Mundial de la Salud los reconoce y otros organismos internacionales los reconocen. Ahora, yo no quiero dejar pasar un punto, Cecilia, y es que yo no acepto de que la oposición no tenga programa porque ellos no están en la discusión de ser gobierno. El país es muy importante. La evolución futura de Chile es muy importante y por lo tanto se requiere tener un programa y se requiere tener un programa claro y preciso. Y de hecho existe, Cecilia, y han sido enunciados hace algún tiempo atrás. Desgraciadamente, en el caso de lo que se han denominado las 21 medidas, por ejemplo, son programas absolutamente vagos y que tienen, a mi juicio, y aquí voy al último comentario, Sebastián, un punto que es extremadamente delicado. Y es que la solución a los problemas de los países puede estar plagada de buenas intenciones, pero finalmente esas buenas intenciones se pueden transformar en los fracasos más grandes. Nosotros hemos visto en países latinoamericanos como Argentina, como Brasil, como Perú, que hubieron muy buenas intenciones, pero finalmente, porque se aplicaron mal las políticas, se hicieron mal los diagnósticos y no hubo la voluntad, la unidad y la conducción para poder resolver los problemas económicos, hoy día están en una situación realmente dramática. Y yo creo que eso es lo que, si uno ve en la opción del no, puede suceder. Una cosa muy breve, yo estoy de acuerdo con que la oposición tiene que tener programas y los políticos son personas que dedican su vida a la cosa pública. Lo que yo creo que no tiene por qué tener programas es el no, porque el no es un programa de gobierno. El no es simplemente restablecer la democracia tradicional y las elecciones libres y abiertas un año más. Lo que sí es que dentro del no deben haber programas. Pero yo te aseguro a ti que el programa de los partidos concertados de centro es muy distinto del programa del Partido Comunista. Y es lógico que así sea. Y ambos dos van a votar por el no. Lo cual a mí me llama la atención, de que voten por el no, más que un problema de ellos, puede ser un problema de la alternativa que se les está ofreciendo. Luego yo creo que sí deben de haber programas de gobierno de grupos homogéneos. Y yo creo que el grupo de partidos concertados, ¿cierto?, con todas las dificultades propias, ¿cierto?, de una experiencia nueva, como es la apertura, tiene un programa de gobierno que yo tengo confianza en que se va a perfeccionar con la contribución de mucha gente, y ojalá de mucha gente que hoy en día incluso puede estar votando por el sí. O sea que a ti no te satisface plenamente. Por supuesto que no me satisface plenamente. Tú lo acabas de decir, nada satisface plenamente. Yo creo que hay mucho más cosas rescatables de este gobierno de lo que a lo mejor ese grupo de partidos reconoce. Pero al mismo tiempo también reconozco que lo que ese grupo restablece y legitima, que son cosas, digamos, que pueden parecer palabras, como es realmente participación, democracia, derechos humanos, etcétera, tienen un valor enorme. Ahora, respecto al tema de la salud, yo también creo que hay que reconocer, ha habido progresos en los indicadores de salud notables. Parte de ellos son tendencias mundiales, parte de ellos se deben a políticas acertadas durante estos últimos 15 años. Lo que sí creo yo es que, y hablando del problema de la pobreza en general, que el gobierno ha mostrado una voluntad política, una consistencia económica y una perseverancia para resolver problemas crónicos de este país, como la inflación, el déficit fiscal, la apertura gigantesca, y no ha mostrado lo mismo en materia de pobreza. Sí ha utilizado instrumentos mucho más inteligentes, mucho más enfocados, pero sí creo que este país requiere, y eso es un desafío para el sí o para el no, hacer un esfuerzo extraordinario, especial y distinto, más allá de lo que se ha hecho en materia de pobreza. Y afortunadamente esto es un país que es un país ya de ingreso medio. Esto no es Bangladesh ni Haití, donde el problema de la pobreza es insoluble. Esto es un país en que los 20% más pobres de este país capta el 3% de los ingresos. Luego basta con apropiarse de un 3% del ingreso nacional, que es más o menos la rebaja del IVA, por ejemplo, la mitad de la rebaja del IVA, perdón. Todas las rebajas de impuestos que hay este año para poder hacer cosas importantes. Yo creo que el problema de la pobreza es algo que está en la agenda pendiente. ¿Y qué haría usted? Yo creo que utilizaría instrumentos muy parecidos a los que se han estado utilizando por este gobierno, pero que analizaría más recursos. Lo cual hay un trade-off, naturalmente. Eso va a significar postergar rebajas de impuestos. Yo personalmente no hubiera hecho la rebaja del IVA ahora. Creo que hubiera hecho primero desviar más recursos al problema de la pobreza y postergar solamente la rebaja del IVA, que yo creo que es muy positiva para el desarrollo del sector privado. Son problemas de énfasis y prioridades. Yo tendría otra pregunta que hacerles a ambos, y es, ¿qué garantías hay de que una política
con todas las cosas buenas que usted señala que tiene Sebastián y con todas las que usted señala, por supuesto, que tiene como bondades, ¿qué posibilidades tiene un tipo de política como esta de aplicarse en la vigencia de un sistema democrático, con parlamento, con la participación de distintos grupos de presión? Si hemos visto que la experiencia de los países latinoamericanos, al parecer, no es tan fácil. Por ejemplo, decidir qué tipo de rebajas de impuestos se van a hacer o que si se van a vender las empresas estatales u otras medidas de política económica, si no se cuenta con la aprobación del Senado, del Parlamento y de la ciudadanía. A ver, Cristian. No, yo diría que si hay un gobierno que tiene claridad en sus objetivos, que tiene la capacidad de manejar adecuadamente sus políticas y que tiene la convicción de estar haciendo lo correcto en favor del país, sin lugar a dudas que es perfectamente compatible el poder seguir avanzando dentro de un esquema de economía de mercado integrada al mundo y con preocupación especial por los sectores de menores ingresos en una situación de democracia plena. Quiero decir de que estos 15 años en donde ha sido necesario cambiar estructuras profundas de lo que era la economía chilena, donde, como decía Sebastián, el gobierno ha tenido un coraje inmenso para romper con grupos de presión, con grupos de poder, que no querían que, por ejemplo, se hicieran cambios en una área o en la otra. Eso también ha sido difícil y ha habido que convencer, y en la batalla de las ideas ha habido que ir triunfando en la batalla de las ideas. Yo creo que en el sistema democrático cambian de alguna manera en algo los actores del sistema, pero hay que seguir con la batalla de las ideas y creo que sin lugar a dudas la batalla de la libertad, de la libre empresa, de la integración de la economía del mundo va a seguir triunfando. Sebastián. Bueno, yo creo que a 11 años o 12 años del siglo XXI uno tiene que mirar hacia afuera. Y uno ve que afuera efectivamente los países que se están desarrollando son países como Inglaterra, como los países del sudeste asiático, que están aplicando economías modernas, economías basadas en situaciones de mercado. Entonces yo espero de que terminemos con los mesianismos, de que cada vez que había un cambio de gobierno se pretendía hacer un cambio total y radical de las estructuras políticas y económicas. Yo creo que de haber un sistema democrático va a ser distinto que en el sistema anterior. No es lo mismo legislar con 4 miembros de la Junta de Gobierno que legislar con un parlamento elegido. Pero obviamente eso no significa que no sea posible gobernar en ese contexto. Lo que yo sí creo, la democracia impone ciertas restricciones de maniobrabilidad, pero al mismo tiempo tiene muchas bondades. Yo creo que las segundas superan con creces a las primeras. Lo que sí creo fundamental es que esta pasión entre el sí y el no, que uno ve las franjas electorales tanto del sí como del no, y realmente es algo deprimente. Lo que sí creo yo, ¿cierto?, es que este país tiene una base sólida, está en un momento espectacular, es capaz de empezar o continuar una etapa de desarrollo económico que lo va a llevar a un progreso no conocido en el pasado. Para eso tenemos que darnos cuenta que hay que ser pragmáticos, hay que decir qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo, qué es lo rescatable de la otra alternativa, y no, ¿cierto?, individualizar lo peor de la alternativa no, como por ejemplo la declaración del señor Tatum, y decir, eso es el no. Ese tipo de cosas, si también se puede hacer hacia el sí, no lleva ni al consenso ni al progreso. Bueno, con este mensaje, con esto que hemos hablado, donde ambos he visto que han señalado cómo el país está por sobre cualquier diferencia, el Estado, la Nación, vamos a despedir nuestro programa de hoy. Queremos agradecer la gran cantidad de preguntas que ustedes han hecho. No hemos mencionado muchas veces sus nombres porque eran temas que se habían tratado ya en la primera parte de nuestro programa, pero los hemos sentido participando con nosotros en este Almorzando en el 13, que es lo que importa. Los quiero invitar para mañana a otro programa que va a conducir Bernardo de la Maza. Se llama El Mundo y el Plebiscito. Sus invitados, Óscar Godoy, director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Gustavo Cuevas, director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, y Heraldo Muñoz, cientista político. Antes de despedirme finalmente, quiero recordarles que mañana a las 9:15 de la mañana nuestro canal tendrá un programa especial para el lanzamiento del transbordador norteamericano Discovery. Con ustedes en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.